Buenos días, jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Ojalá hayan pasado un buen fin de semana. Uy, me he olvidado esto. Fue un corto. Muy corto, sí, cortísimo, ¿cierto? Bueno, pero duró poquísimo. Eso nos tocó este año, a veces toca más largo. Quería ver una cosa. Perdón que voy a hablar de esto, pero solo para... Ya. Bueno, cortito para los que están en análisis 3 el viernes, haríamos el taller y clase, ¿ya? Porque parece que esa opción va a ganar, ¿m? Por si acaso. Bien, hoy día vamos a revisar algunos ejercicios y en el segundo bloque vamos a hacer el taller. Acuérdense que los talleres son acumulativos. Y bueno, la prueba ya sería de vuelta del receso. ¿M? Ah, Profe, disculpe, eso que puso en el chat que dice que hacer grupo de hasta cuatro y que yo me atrasé un poquito, no pude estar antes para ver un trabajo. claro, vamos a hacer el taller hoy día. Por fecha nos toca hoy día. Ah, de veras, vale, gracias. Eh, a ver, si hay dos modalidades. Hay tarea y taller. Cuando es tarea, esa la entrega la siguiente clase. Si se entrega una clase, o sea, perdón, si la tarea se da en una clase, usted la entrega en la siguiente. Pero si es un taller, lo tiene que hacer en la clase, ¿ya? Por eso es que el segundo bloque es para eso. Pero si está en ya eso lo subió el jefe de carrera, que yo sepa, a ver. Está en una cosa que dice aquí, presentación. Ahí está. No sé si lo ven. Sí, profe, se ve. Ya, pues ahí lo subieron. Hace como, bueno, hace como unas 2 semanas o no sé. Eh, Siempre lo suben ahí, pues en presentación. No sé por qué no sé, no los suben en materiales, pero siempre lo dejan ahí. Bueno, yo en realidad pensé que sabía, ¿ya? Por eso que estaba, eh, pero ahí está, ¿ya? Entonces dice que esta semana nos toca el taller uno y dice que de vuelta del receso nos toca la prueba. No así en los otros en la otra asignatura que les pedí una votación porque justamente el viernes anterior eh, debía tocar una taller, pero bueno, era feriado, así que no. Pero por lo menos en física por fecha está bien, está normal. ¿Mm? Bien. Profe, pero si descarga ese programa sale que es del 2019. ¿En serio? Sí. Qué raro. Dice 2021, pen. Mm,
Tienes razón, no había mirado eso. Déjeme buscar. Profe, ¿el taller incluye hasta la clase de la semana pasada o esta también? No la semana pasada, porque esta es para repasar lo mismo. Ya, perfecto, gracias. No, pues hay que ver lo que subieron. Ya. Ve que hoy ya estamos a la semana del 20. Nos toca el taller 1. Y la semana del 4 de octubre es la prueba 1. Así que ya lo voy a subir entonces. Hoy tenía razón, ¿eh? Quizá en análisis pasa lo mismo. No sé, no he visto el de análisis. Bueno, yo estaba confiando que eran los que yo envié. Tienen que haberse confundido a lo mejor. El de análisis también es de 2019. Por eso que me andaban preguntando las fechas. Ya ahí está. Bueno, lo subí así nomás. Ya. Lo voy a agregar al tiro. Y ya. Gracias por la aclaración, porque vamos a hacer unos... bueno, ¿esto cómo les fue oye con esto? Lo hicieron, bueno, aquí no, obviamente que no están hechos, pero a lo mejor los copiaron y lo hicieron en el cuadernito, algo así. ¿Cómo les fue? Yo igual le eché una miradita, pero para ser sincero, en la semana anterior como que lo utilizo para desconectarme un ratito, pero Ya. Sí, me pues no, acuerdo, se entiende. Pues. me acuerdo que en el colegio uno veía como unos ejercicios similares. Ya. Pero me refiero, ¿estaban fáciles? ¿Eso? ¿Estaban difíciles? Porque por aquí, claro, no hay ninguno hecho, pero por tiempo no alcanzamos ese día, pero me imagino a lo mejor en un ratito habrán hecho alguno. Bueno, de todas formas vamos a revisar. Vamos a hacer aquí, pero voy a sacar un poco esto, que no se ponga tan lento. Eso, bueno, vamos a ser parecidos, algunos iguales, ¿ya?
había uno del... a ver. Siempre estos problemas son... Bueno, ya es... siempre estos problemas son... Si son de movimiento rectilíneo uniforme, lo que puede complicarnos un poco es partículas que se van a encontrar en un camino o se van a alcanzar o qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, había uno que decía, un vehículo persigue a otro. Teníamos ahí, vamos a poner ahí. Entonces, un vehículo A persigue a un vehículo B en un camino. Los separa una distancia de 20 metros. Vehículo A tiene una velocidad A y vehículo B tiene una velocidad B. Vamos a llamar rapidez en este caso para no usar vectores. Aquí tiene una rapidez de 12 metros por segundo. Y aquí una de 36 kilómetros por hora. Entonces, siempre la pregunta aquí es, generalmente, calcular el tiempo el tiempo que emplea A, en este caso A, en alcanzar a B. O sea, el tiempo que emplea A en alcanzar a B. Pero ambos se están moviendo, así que obviamente que hay que tener una consideración ahí del movimiento. El tiempo. ¿Qué tiempo? Tiempo que emplea A en alcanzar a B. Ya. Eso no es tan difícil, ¿cierto? Hay formas de hacerlo. Va a depender de las expresiones o de las fórmulas que uno quiera usar, ¿sí? De todas formas, aquí lo primero que hay que hacer, o vamos a colocar ahí, como lo primero que habría que hacer sería dejar todo en las unidades según me convenga más. Me piden un tiempo. Ese tiempo lo puedo obtener en segundos o en horas. Va a depender. Si la velocidad o la rapidez está en metros por segundo, sistema internacional, y la distancia es de 20 metros, sistema internacional, esta rapidez es la que tendría que transformar. Entonces lo primero que hago son transformar los 36 kilómetros por hora en distancia partido por tiempo. Así que una unidad de distancia, una unidad de tiempo. Entonces, un kilómetro, ahí para que se cancele, tiene 1000 metros. Por acá, una hora, para que se cancele, tiene en segundos, porque en metros por segundo, 3600 segundos. Y me queda 36 por 1000 por 1 y acá 1 por 3. Entonces, me queda, bueno, 36 por 1000 por 1 en el numerador. Denominador, 1 por 3600. Y las unidades que quedaron fueron metros partido por segundo. Así que es lo que yo necesitaba. Y aquí está bastante fácil porque cancelamos los 1, cancelamos los ceros que se puedan. 36 por 10 partido en 36. 36, 36 y nos queda 10 metros por segundo. Ya, entonces, esta de aquí es 10 metros por segundo. Es mejor así para evitarse problemas. Y aquí ya tengo que empezar a bajar esto. Ya. Y bueno,
aquí podemos hacer dos relaciones. Hay una que es, bueno, la relación que uno generalmente hace es la un poquito más larga, pero es la que explica mejor el problema, ¿ya? Porque hay una distancia que recorre A y una distancia que recorre B, según su rapidez. La distancia que recorre A va a ser la rapidez de A por el tiempo que demore en recorrerla. La distancia que recorre B es la rapidez de B por el tiempo que demora en recorrerla, ¿ya? Sabemos que la rapidez de A es de 12. Voy a obviar un poco las unidades, ¿cierto? Porque ya las dejé todas en el sistema internacional, así que 12 metros por segundo por el tiempo que se demora. Y la rapidez de B era de 10, ¿cierto? La distancia que recorre B va a ser la rapidez de B de 10 metros por segundo por el tiempo. Eso es importante. Ahora entendemos de que si tenemos, aquí está A, por aquí está B, y esto sigue, ambos se están moviendo. Así que no se van a alcanzar en el punto donde está B, porque B, al momento que A llegue hasta donde está B, B ya se va a haber desplazado a un punto C, ¿cierto? Así que si entendemos que aquí habían 20 metros, ya que estamos buscando la distancia, o por lo menos la distancia nos interesa, entonces aquí va a haber otra distancia que no conozco. Entonces, esta distancia de 20 metros la va a recorrer A en un cierto tiempo, pero a mí me interesa la distancia cuando se alcancen. Supongamos en el punto C, ahí vamos a decir que se alcanza. No sabemos qué distancia es porque ambos se están moviendo. Entonces, A va a llegar a B, mientras que B, desde su posición inicial, va a moverse hasta C, ¿cierto? Perdón, A va a llegar hasta C y B va a llegar hasta C, pero ambos van a recorrer caminos distintos, ¿no? Bueno, ¿qué camino recorre de A hasta C en un punto donde se vayan a encontrar? Recorre 12 veces el tiempo, o 12 por T, ¿cierto? ¿Y cuánto recorre B? Recorre 10T. Esa es la distancia que recorren ambos y donde yo asumo que se van a encontrar. ¿Por qué asumo que se van a encontrar? Porque si yo digo que todo lo que recorre A es 12T, ¿sí? Hasta el punto C donde se van a encontrar, eso tendrá que ser igual, ¿cierto? Tendría que ser igual a lo que recorra B, incluyendo los 20 metros que estamos ahí, que están esta distancia que los separa inicialmente, ¿cierto? Ahí. Entonces, ¿qué estoy haciendo un poco? Tratando de igualar las distancias hasta llegar hasta C, ¿cierto? Que ese es el punto donde yo supongo que se van a encontrar. Entonces, A va a llegar hasta C y B se tiene que mover hasta C. Entonces, esto es lo que estoy tratando de expresar matemáticamente. Bueno, y aquí ya está casi solucionado, porque la pregunta era el tiempo donde se alcance. El tiempo que obtenga yo de acá va a ser el tiempo en C, ¿ya? Necesariamente. Así que aquí voy a tener 12T, este 10 lo paso para acá, y me queda igual a 20. Así que 12 menos 10 son 2T, igual a 20, así que T va a ser 20 medios, o 10 segundos. Eso van a demorar en alcanzar, o por lo menos en alcanzar a B. ¿Ya? Entonces, esas son como las relaciones un poco más, a veces que complican más, porque por ejemplo aquí hay otra manera de hacerlo, que es con el tiempo de alcance. Bueno, hay una fórmula para esto,
¿cierto? Sí, sí. Igual, no sé si de otra forma, pero al menos como lo vi yo, como está solamente velocidad y sin aceleración, simplemente podía asumir que se iban a, necesito recorrer esos 20 metros. Necesita Como uno, recorrer los 20. como uno recorre 12 metros por segundo y el otro recorre 10 metros por segundo, me bastaría saber cuánto se demora el 12 cuánto se demora en recorrer esa diferencia. Que es que sería casi igual a la fórmula, que sería 12 menos 10, o sea que el primero recorre 2 metros por segundo más, por lo tanto en 10 segundos va a recorrer los 20 metros que hay de distancia diferencia entre ellos. Claro, sí se entiende. En el fondo, como usted dice, sería lo mismo que la fórmula, esta que vamos a hacer ahora. Sí, está bien, por algo se llama distancia de alcance. Tiempo de alcance, perdón, porque ahí se calcula directamente el tiempo. Voy a sacar más hojita al tiro, porque si no. Se calcula directamente el tiempo. Que en el fondo es un poco la misma relación que estábamos haciendo. Entonces, el tiempo de alcance va a ser la distancia que separa a los dos partículas, en este caso, que es de 20 metros, o coloquémosle metros, partido por la diferencia entre sus rapideces o velocidades, que la de A era de 12 metros por segundo y la de B era de 10, nos dio 10 metros por segundo, como dice el compañero. Entonces aquí tenemos 20 metros partido por 12 menos 10, que serían 2 metros por segundo. ¿Ya? Entonces aquí podemos cancelar los metros. Y nos queda 20 medios, que son 10 segundos. Claro, es más fácil, ¿cierto? Pero esta fórmula ya generalmente se le enseña ya al estudiante cuando tiene claro lo anterior, ¿ya? Porque la idea, claro, no es solo enseñar fórmulas por enseñar, ¿cierto? Sino lo importante es que entienda un poco el concepto. Porque lo que dice el compañero está bien. ¿Mm? Bien. Otro acá. Bueno, una relación parecida podríamos hacerla, y a lo mejor ustedes ya la pueden hacer aquí. Por ejemplo, era, no sé si el mismo que escribimos ahí. A las 11 parte un automóvil con movimiento rectilíneo uniforme de 60 kilómetros por hora. Y a las 13 parte otro en persecución del anterior. Ya. Parte otro en persecución. Y este con 100 kilómetros por hora. ¿A qué hora y a qué distancia se alcanza? Entonces aquí nos piden a qué hora y a qué distancia se alcanza. ¿A qué hora y a qué distancia se alcanza? O sea, bueno, siempre es importante hacerse un dibujito, ¿cierto? Con esto. Entonces tenemos un móvil A que parte a las 11 de un punto, recorre una distancia, y tenemos un móvil B que parte a las 13 y tendrá que recorrer una distancia X también, y tendrán que alcanzarse en un cierto punto. Va a depender de sus rapideces o velocidades, ¿cierto? Bueno, ¿a qué hora y a qué distancia se alcanza?
tenemos esos datos nomás, no tenemos más. Lo importante es que el movimiento es uniforme, así que no debería ser tanta dificultad. Bueno, en este caso, incluso yo creo que ni siquiera es necesario transformar la unidad, porque tenemos la rapidez de A, que es de 60 kilómetros por hora, y la rapidez de B, que es de 100 kilómetros por hora. Eso me indica que en algún momento B va a alcanzar a A por sus rapideces, ¿ya? Una cosa importante, por ejemplo, en la fórmula anterior, en la de tiempo de alcance, es importante que la rapidez, en la rapidez de un móvil sea mayor a la otra. Por ejemplo, en la diferencia sobre todo, ¿no? Porque para que la expresión tenga sentido, si no vamos a estar calculando, nos pueden dar valores negativos que nos pueden confundir. Bien, estos se van a alcanzar, supongamos, en un punto C. O por lo menos B va a alcanzar A. Tenemos la rapidez. Hacemos la misma relación anterior, ¿ya? Siempre es bueno que, como es movimiento rectilíneo uniforme, hagamos la relación de distancia es rapidez por tiempo, ¿ya? Entonces, la distancia que recorre A y la distancia que recorre B, ¿vale? La distancia que recorre A va a ser su rapidez, 60, por el tiempo que demora en recorrerla. Y la distancia de B va a ser 100 por el tiempo que demora en recorrerla. ¿Qué más es importante aquí? El A partió a las 11. El A. Y el B partió a las 13. Entonces, entre A, sí, vamos a ver, bueno, partió a las 11, B partió a las 13, hay una diferencia de tiempo. Eso es importante. Hay una diferencia de 2 horas. ¿Ya? Entonces, como hay una diferencia, vamos a colocar ahí, como hay diferencia en el tiempo, cuando se inicia el movimiento, vamos a ver, entonces, esta relación que hicimos de distancia, como de distancia de alcance, para A va a seguir siendo igual. La distancia va a ser rapidez por tiempo. Pero para B, la distancia va a ser rapidez, pero por el tiempo menos 2, que es la diferencia que hay de horas, en este caso de la diferencia de tiempo que hay entre la salida de uno y la de otro, ¿no? Entonces, como para nosotros, ya sabemos ya que la distancia de A era 60 por T, ¿no? Coloquémosla ahí, A. Entonces, la distancia de B va a ser 100 por T, pero T va a ser T menos 2. Y ahora podemos hacer, como nos están preguntando por el tiempo, el tiempo era, ¿no? ¿Sí? ¿A qué hora y a qué distancia se alcanzan? Ya. Como nos preguntan entonces por el tiempo y la distancia, aquí si igualamos las distancias vamos a obtener el tiempo. Y una vez que obtengamos el tiempo, igual colocamos ese tiempo en cualquiera de estas dos expresiones que nos salieron aquí. Cualquiera de estas dos. Una vez que tengamos el tiempo y vamos a obtener la distancia recorrida.
¿ah? Porque esta relación, al igualar la distancia, vamos a estar diciendo que se van a encontrar, se están encontrando. Bien. Entonces, luego tenemos que 60t va a ser 100t menos 2. ¿Mm? Y bueno, aquí ya tendríamos que solamente calcular. Pasamos a este aquí, nos da son 40. Podemos, sí, ya si dejamos t acá, nos va a dar menos, ¿cierto? Pero el pasarlo para acá sale negativo, así que va a quedar positivo igual. 200 y acá va a quedar 40. Y 5 por 4, 20. Serían 5 horas, ¿cierto? Que lo dejamos en horas. Ese tiempo va a ser el tiempo de alcance, ¿ya? Y una vez que ya tenemos el tiempo, bajamos un poquito y podemos tener la distancia que, bueno, igual es bueno comprobar. En A era 60 por T, que sería 5. Y en la otra era 100 por T, que es 5, menos 2. 6 por 5, 30. Y 5 menos 2, 3. Y 100 por 3, 300 kilómetros, ¿cierto? Entonces está bien. A esa distancia se van a alcanzar, o en ese tiempo. Más o menos. Ya, entonces esas son algunas relaciones cuando no tenemos aceleración. ¿Qué pasa cuando sí tenemos aceleración? Bueno, para empezar, cuando el movimiento es movimiento rectilíneo, vamos a colocar ahí, uniformemente variado, también se encuentra como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Va a depender del texto, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que de todas formas, este movimiento, como los que estamos analizando, corren en una línea recta y son con, ahora, aceleración constante. ¿Sí? Entonces, ahora lo que cambia, lo que varía es la velocidad. ¿Ya? La velocidad varía por unidad de tiempo. Entonces, obviamente que la aceleración pasa a ser la relación que hay entre la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Cuando uno coloca delta t, habla de tiempo final o tiempo inicial, ¿cierto? Ahora, escalarmente, decimos que de esta expresión de aquí, de esta expresión porque delta v, delta velocidad, ¿cierto? Es velocidad final menos velocidad inicial, ¿cierto? Así que de ahí podemos sacar la primera expresión, que es la que siempre, se usa mucho, que es el cálculo de la velocidad final de un cuerpo cuando acelera, ¿no? Que sería velocidad inicial más menos A por T. Va a depender si acelera o desacelera. Y por eso más o menos. Y de ahí ya podemos empezar a sacar otras expresiones, porque acuérdense que la distancia, no me acuerdo si lo habíamos calculado ya,
es la velocidad inicial por el tiempo. Bueno, esa es más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Ya, estas son las que más se usan, pero hay otra, por ejemplo, que es velocidad final al cuadrado, es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Eso también, pero esa es para un poco saltarse algunos pasos, ¿no? Pero generalmente estas dos son las que más se usan. También tenemos distancia recorrida, que es un poco el promedio de las velocidades por el tiempo. Entonces, cada una de estas expresiones, a cada una de estas expresiones le falta una variable. Por ejemplo, aquí no hay distancia. Aquí no hay sí, aquí no hay distancia. Aquí no hay velocidad final, ¿cierto? Aquí, en esta de aquí, si usted se fija, no hay tiempo. Y esta otra sí tiene tiempo, velocidad final, velocidad inicial, tiene distancia, pero ¿qué no lo tiene? No tiene aceleración. Entonces, claro, uno dice, trata de ordenar un poco la fórmula según la incógnita o la variable que no está presente en el problema, o que a lo mejor es un poco más complicada obtener. Entonces ahí uno recurre a las expresiones. ¿Por ejemplo? Bueno, lamentablemente tengo que ir bajando porque si no me alcanza el espacio, pero... por ejemplo, bueno, aquí también hay de todo, pues, hay expresiones que son más simples, otras. Por ejemplo, una bicicleta, ¿sí? Entra en una pendiente. Entra con velocidad inicial. 36 kilómetros por hora. Pero en la pendiente, vamos a decir que es una cosa así, ¿ya? Tiene una altura, qué sé yo. Aquí hay un ángulo, se puede calcular también ahí con... entonces, ahí está la bicicleta, entra en la pendiente, ¿sí? Con velocidad inicial, sí. Uno generalmente coloca distinto de cero para decir que va con velocidad inicial. Y obviamente aquí en esta pendiente se va a acelerar. Vamos a decir que tiene una aceleración de 0,5 metros segundo cuadrado. Ahora vemos todos los datos, ¿ya? Se demora 8 segundos en bajar. Tiempo de bajada, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿con qué velocidad final sale de la pendiente? Bueno, aquí lo primero es que tenemos velocidad inicial 36 kilómetros por hora, aceleración 0,5 metros segundo cuadrado, tiempo 8 segundos. El tiempo y la aceleración están en el sistema internacional, por tanto, esto de aquí hay que transformarlo. Ustedes ya saben cuánto da eso, ¿cierto? Da 10 metros por segundo, así para no estar haciendo la transformación. Bien, entonces nos preguntan por la velocidad final de la bicicleta cuando sale de la pendiente. ¿Cuál podemos usar? Velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es la típica, tienen que siempre pensar en eso. Ahora, si aquí hay velocidad inicial, sí,
¿Tengo velocidad inicial? Sí, 10 metros por segundo. ¿Tengo aceleración? Sí, 0,5 o un medio, si quiere, metro segundo cuadrado. ¿Tengo el tiempo? Sí, 8 segundos. Entonces, la verdad que está bastante simple. ¿Mm? Bueno, ahí calcula. 4, son 4 más 10, son 14 metros por segundo. Esa es la velocidad con que sale al final de la pendiente. ¿Ya? Em, bueno, es un ejemplo, digamos, típico del uso de la... Ay, me asustó. Em, veamos. Si un auto avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado, un auto avanza. Em, y su rapidez, o digamos cuando su rapidez va a ser de 10 metros por segundo, entonces vamos a decir, se le aplican los frenos. ¿Sí? Se le aplican los frenos. Y se detiene. Se detiene, obviamente, pero después de recorrer 50 metros. Entonces, pregunta, ¿cuánto demora o cuánto demoró en detenerse? ¿Cuánto tiempo demoró en detenerse? Vamos a repetir, un auto que va con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, avanza por una carretera, qué sé yo, tiene esa rapidez, 10 metros por segundo. Se le aplican los frenos y por lo tanto en algún momento se detiene. En algún momento me refiero a tiempo, ¿cierto? En algún instante se detiene. Pero desde que se le aplicaron los frenos, eh, o bueno, por lo menos, o digamos, mejor dicho, se le aplica los frenos y se detiene después de recorrer 50 metros. ¿Cuánto demora en detenerse? Bueno, me están preguntando un tiempo, ¿cierto? Tengo datos de la rapidez. Esa rapidez, 10 metros por segundo, ¿será inicial o final? Siempre tengo que hacerme esa pregunta. Tengo velocidad final 0, Velocidad distancia, final 0, muy bien. distancia 10, media 50 y velocidad inicial 10. Exactamente. Bueno, ahí el compañero nos dio todos los datos, ¿ya? Bueno, si se le aplicaron los frenos y se detuvo, como muy bien dice el compañero, su velocidad final es 0. Así que ya la tengo. Tengo la velocidad inicial porque me dicen que va a esa velocidad al momento de aplicar los frenos, lleva 10 metros por segundo. Me piden el tiempo y además me dan la distancia recorrida, que es de 50 metros. Así que la verdad que solo nos queda aplicar la expresión. Ahora, aquí pregunta, ¿hay algún dato de aceleración? No tengo aceleración, ¿cierto? No tengo aceleración. No me la dan por lo menos. Me dicen que sí, el movimiento es rectilíneo, uniformemente variado, entonces entiendo yo que hay aceleración, pero no la dan como un dato. Y la verdad que con los datos que tengo y la incógnita que me están preguntando, ¿será necesario calcularla? Bueno, la vamos a calcular igual, ¿ya? La aceleración
usted sabe que es la variación de la rapidez, la variación de la velocidad en el tiempo. Ya. La variación de la velocidad va a ser velocidad final menos velocidad inicial. ¿Sí? Vamos a colocarle ahí 0 para que. Partido por el tiempo o la variación del tiempo. Velocidad final, dijo el compañero que era 0. Velocidad inicial, 10. Menos 10. ¿Estará bien eso que nos dé negativo? Y el tiempo es lo que no tengo. Por lo tanto, tengo que volver a calcular el tiempo. Y de hecho es lo que me preguntan. ¿Cuánto demora en detenerse? Ya. El tiempo en que en la expresión, este vehículo, perdón, se va a detener. Como no hay una expresión de tiempo probablemente tal que esté despejada como para llegar y colocar los datos, porque tampoco es la idea, para no demorarnos tampoco, vamos a usar la expresión de distancia. La distancia es el promedio de la rapidez inicial más la rapidez final, partido por 2, ¿cierto? Multiplicado por el tiempo. Y ahí ya la verdad que es bastante simple, porque la distancia son 50 metros, está todo en sistema internacional, así que obviamos la unidad por metro. La rapidez inicial son 10, la final es 0 porque se detuvo, y el tiempo es lo que estoy buscando. Así que ahí puedo despejar. Aquí me queda 10 medios, que sería 5, y me quedaría 50 partido en 5. O sea que el tiempo sería 50 quintos, y eso me estaría dando 10 segundos. Eso demoró en detenerse. A 36 kilómetros por hora era 10 metros por segundo. Si usted aplica los frenos, se demora 10 segundos en detenerse. Después de recorrer 50 metros, o sea, media cuadra. Bueno, no eran muy buenos los frenos, ¿cierto? A lo mejor no estaban en muy buen estado. Entonces, o se trataba de un vehículo muy, muy pesado. Como ya tenemos el tiempo, podemos calcular la aceleración y era 10, ¿cierto? Así que voy a volver un poquito para arriba. ¿Sí? Y me va a quedar acá abajito 10, que es lo que me dio el tiempo. Se me queda menos 10 partido el 10. Y eso me da menos 1 metros segundo cuadrado. ¿Qué significa que me dé menos 1? Que el movimiento es desacelerado. Que va desacelerando, va frenando. ¿Está? Es un vector aceleración, entonces puede darnos negativo. ¿No? Bien. Bueno, ¿qué hora es? 11. 10 y cuarto. No. Ya, vamos a los 10 minutos de descanso y volvemos. ¿Ya? 11:10, 11:20. ¿Ya? 11:20. Ya, profe. Ya. Ya, muy bien. Aquí. Solo campus. Aquí. Ya.
decíamos entonces que a ver, parece que otro que habíamos anotado ahí. Mm, Voy a anotarlo y ustedes lo van haciendo, ¿ya? Ya, si un bus triplica su velocidad en un tramo de 16 metros, demorándose 4 segundos, avanzando, bueno, con movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cuál es su aceleración? Voy a anotar esto acá. Un vehículo inicia un movimiento rectilíneo uniformemente variado desde el reposo. En los primeros 2 segundos. Ya. A ver, 2 segundos. Ya 20 metros para que sea. Determinar. Si en los primeros 2 segundos recorre 20 metros. Determinar qué distancia, o bueno, o la distancia que recorre. Recorrida entonces, si son 2 segundos, 20 metros, a los 3 segundos. Ya. Y otro que quiero hacer es esa la podemos mirar ahí mismo. No hacemos ahí mismo. Entonces volvamos a tránsito. Ya, el bus triplica su velocidad en un tramo de 16 metros. En un tiempo de 4 segundos. ¿Cuál es la aceleración? ¿Ya lo hicieron ese? Estoy en ello. Ya.
Bueno, lo primero son los datos, ¿cierto? A ver, vamos, coloquemos ahí solución del 1. La aceleración es 1. 1 metro por segundo cuadrado. Ya, ahí ya lo hizo el compañero. Rápido. Y qué fácil es. El resto, háganlo también, por lo menos está la solución ahí. El 2. Vamos a ver cuánto da el 2. ¿Estás seguro que es por metro por segundo cuadrado? ¿Cuál? La solución de la 1. Porque se supone que hay que usar la aceleración, Ujú. ¿verdad? Sería la velocidad inicial más la velocidad final partido en 2 multiplicado. Miento. La velocidad final menos la velocidad inicial partida del tiempo. Sabemos que la velocidad inicial es 3 velocidad final. Ya. Entonces habría que empezar a usar la distancia. La velocidad final. La velocidad final es 3 veces la inicial. Sí. ¿Ya? Entonces llegaríamos a, después sabiendo eso, tendríamos la aceleración y tendríamos que usar la distancia. Entonces tendríamos que utilizar velocidad inicial más 3 velocidad inicial. Claro, entiendo. Sí. Solo por metro por segundo, ¿no? No, es que lo que pasa es que, por ejemplo, yo utilicé otro método. Lo que hice fue igualar la distancia recorrida a velocidad inicial más velocidad final partido en 2 por tiempo. Como las velocidades son incógnitas en este caso, las coloqué como x. X más 3x partido en 2 por 4 es igual a 16. Me da 8x igual a 16, x igual a 2. Por lo tanto, mi velocidad inicial es 2 y mi velocidad final es 6. De ahí tú puedes saltar a la fórmula de la misma que decía velocidad final es igual a la velocidad inicial más a la aceleración por tiempo. Claro. Y ahí te queda todo en metros partidos por segundo cuadrado. Claro, ahí, bueno, ahí, eso es una manera, bueno, hay una manera de obtener la distancia, hay más de una. La otra es la aceleración también, sí, también lo que hizo el compañero. También lo como decía es que se le escucha bajito al compañero, pero sí da uno, porque a ver, si nos vamos a lo que decía acá el compañero que dio la solución, en el fondo lo que hizo fue esto. Eso de ahí. Entonces lo que decían era que, bueno, ¿hay velocidad inicial? No. ¿Hay velocidad final? Tampoco, pero sí sé que es la triplica en una distancia, así que será 3 veces la inicial. ¿Hay distancia? Sí, por eso aquí, como hay distancia, 16 metros, hay tiempo, sí, son 4 segundos. Y lo que no hay es la aceleración, que es lo que estamos buscando. Entonces aquí podríamos despejar, porque aquí tenemos distancia, está la velocidad final, por lo menos sé que es 3 veces la inicial. Podríamos dejar todo en una sola incógnita, que es b sub 0. Claro, porque la distancia serían 16 metros. El tiempo son 4 segundos. Bueno, sí. Y la velocidad inicial no la conocemos y la velocidad final tampoco, pero sí sabemos que hay una relación entre ambas, que es 3 veces. Entonces va a quedar todo en una sola incógnita, que es b sub 0. Y eso va a dar 3 medios de b sub 0. No, pues va a dar
4 medios de v sub 0. Esos son... Y afuera tenemos 4, 16, 4 por 2, 8. Entonces nos va a dar... Aquí vamos a despejar la velocidad inicial, que serían 16 allá. Y de todo esto nos va a quedar 4 medios, que son 2 por 4, 8. Partido en 8. Eso nos da 2 metros por segundo. Y bueno, y ahí ya pueden sacar la velocidad final de ahí, de esa misma expresión que escribo al principio. 3 veces 2. 6 metros por segundo, la final. Y teniendo la final y la inicial, puede calcular la aceleración como la misma variación de las velocidades, ¿cierto? En el tiempo. Aquí sería velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo, que son 4. Y aquí nos había dado final 6 menos 2, 4. Eso da 4 cuartos, 1 metro por segundo cuadrado. Muy bien. Bueno, ese era más rápido. El otro, bueno, tuve que bajar ahí. Un vehículo inicia movimiento rectilíneo uniformemente variado desde el reposo. ¿Qué significa eso? Que su velocidad inicial es 0. Si en los primeros 2 segundos recorre 20 metros, determine la distancia recorrida a los 3 segundos. Ya. Vamos a bajar un poquito entonces. Aquí sí. Vamos a hacer una rayita ahí. Entonces, velocidad inicial, decíamos, es 0 porque parte del reposo. Nos están preguntando, bueno, aquí hay un tiempo que dice que en 2 segundos recorre 20 metros. Recorre 20 metros, sí. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué distancia va a recorrer a los 3 segundos? ¿O qué distancia va a tener recorrida a los 3 segundos? Entonces, a ver, si tenemos velocidad inicial 0 y tenemos la distancia recorrida y el tiempo, nos falta, bueno, algo importante. Como este movimiento es rectilíneo uniformemente variado, su aceleración es constante. Entonces, si obtenemos la aceleración de esta parte del movimiento, va a ser la misma aceleración para esta otra parte del movimiento. Pues como es constante, entonces es importante obtenerla. Bueno, una expresión que tenga distancia, tiempo, velocidad y aceleración podría ser la misma expresión de distancia recorrida, velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, esto se hace 0. Así que la distancia recorrida va a ser un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ahí podemos despejar. Entonces la distancia, que eran 20 metros, por un medio de la aceleración, que es la incógnita, por el tiempo de esa parte del recorrido al cuadrado. Y ahí podemos despejar A. Aquí nos da 20, bueno, 2 por 2 partidos son 2, 20 medios, nos da 10, ¿o no? ¿Sí? La aceleración serían 10 metros segundo cuadrado. Tenemos ese valor. Ya, ese valor es constante. Así que nos va a servir para el otro tramo. ¿Por qué? Porque tenemos que este cuerpo, o por lo menos que era un auto, ¿cierto? Perdón. Va a recorrer una distancia
o sea, pues digamos desde A hasta B y después desde B hasta C. Vamos a decir, bueno, aquí el tiempo son 2 segundos desde A hasta B, porque recorre 20 metros. Y esta distancia no la conocemos, pero sabemos que eso lo hace en 3 segundos. Y ya sea, bueno, vamos a ponerlo ahí, 3 segundos. Ya sea en la primera distancia que recorrió desde A hasta B, que ya la calculamos su aceleración, que fue de 10. Entonces, acá tendría que ser la misma. Ahí sí. Tiene que ser la misma. Entonces, si tenemos aceleración y tiempo, podemos llegar a la distancia. Ahora, acá había partido el reposo para ir desde A hasta B, estos 20 metros. Pero ya en B tiene una velocidad que no es 0. Entonces, se está pegando ya la cosita. Tiene una distancia que no debe ser, o sea, tiene una velocidad aquí que ya va, que es velocidad final entre el tramo, vamos a decir, entre A y B. Entre A y B, velocidad inicial era 0. Velocidad final debe tener velocidad final, tenemos que calcularla. Pero a nosotros nos interesa ahora el tramo BC, por darle un nombre, ¿cierto? Entonces habría que saber aquí qué velocidad lleva acá para saber con qué velocidad vamos a calcular este tramo de acá. ¿Ya? En el segundo 3. Entonces acá tendríamos que saber su velocidad final. La velocidad final sería la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Así que velocidad final e inicial es 0, ustedes saben. La aceleración nos dio 10 y el tiempo que demoró en recorrer esos 20 metros eran 2 segundos. Así que la velocidad final en ese tramo es 10 por 2, 20 metros por segundo. Y con este datito vamos acá al otro tramo. ¿Qué nos piden calcular el otro tramo? ¿Qué distancia recorre? Entonces sería lo mismo, la distancia, velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad inicial, ahora si tenemos velocidad inicial, que es la final para el tramo AB, sería, la velocidad inicial sería la misma que nos dio final allá, 20. Así que sería 20 por el tiempo que nos están preguntando ahora, tiempo 3 segundos más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ahí vamos a obtener la distancia recorrida. Bueno, no sé. Sería 10 medios, que son 5. 20 por 3 son 60. 5. 3 por 3, 9. 9 por 5, 45. 6 son 105 metros. Ahí está. Bien. Esta cosita de aquí, ¿cómo la muevo? A ver. Profe, ¿Sí? creo que sí con el ejercicio anterior, ¿Me equivoqué? porque tomó como segundo 3 y debería tomar como segundo 1. Porque básicamente está iniciando desde 20 metros por segundo. Está iniciando desde el segundo 2 hasta el segundo 3. Ya.
porque el otro sería iniciar desde cero, po. Ya que ya sabe la aceleración, puede iniciar con velocidad inicial cero. Eh, mm, 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 mm. Ah, sí, sí, está bien, está bien. Eh, La distancia total recorrida son 45 metros. serían 45 nomás, ¿cierto? Sí. Si un vehículo termina la distancia recorrida a los 3 segundos. Mm, 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 mm. Es que si baja abajo a su desarrollo, usted cuando comenzó con la fórmula, usted comenzó con velocidad inicial 20. Sí, pues. Y a esa velocidad inicial le dio 3 segundos, pero eso estaba en el segundo 2. La velocidad inicial de 20 segundos está en el segundo 2. Y del segundo 2 Ya, al segundo no, sí, 3, sí, sí. solamente un Claro, segundo. claro. Ahí tendría que ser 20 Y de hecho más tampoco le va a dar, 15. tampoco le va a dar 45, ahí le va a dar 25. Claro, con Y- un segundo. Después tendría que sumarle los otros 20. Exacto. Los 20 tendría que sumarle los 20 y ya recorrió, dice usted. Sí. Ah, ya, sí. Es que, claro, en realidad está bien porque va a depender cómo uno lo lea. Yo lo leí como el total, ¿cierto? Y como el total, calculé el total eh, a los 3 segundos. Y, claro, como ya había recorrido un tramo de 2, nos faltaría un segundo porque nos preguntan a los 3 segundos del camino recorrido. Así que está bien, está bien. Habría que cambiar aquí por un segundo. Perdón, ahí. Que nos daría 5, 25, más 20 son 45, ¿cierto? Ya. No sé si entienden los compañeros, las compañeras. Es básicamente, bueno, aquí un tema de tiempo. Lo que pasa es que, bueno, como yo lo copié, está bien lo que dice el compañero, que hay que tomar en cuenta porque ya lleva 2 segundos de camino recorrido, de tiempo, 2 segundos de tiempo donde ha recorrido una distancia. Entonces, si me están preguntando al segundo 3, si ya lleva 2, tendría que tomar en cuenta un tiempo 1 para completar 3 más 2, ¿cierto? Como yo calculé a los 3 segundos, no, aquí no, claro, estaba tomando en cuenta la variación anterior, porque aquí parte con velocidad inicial 0. Entonces, está bien el análisis para esta segunda parte con un segundo, porque yo lo estaba calculando a los 3 segundos, pero con velocidad inicial de 20. Así por eso habría que hacer el cambio ahí. Ahí acá. Muy bien, ¿eh? Déjenme buscar una cosita aquí. Cuando perdido con eso. Ya, aquí está. Un segundito, ¿ya? Quiero pasarme a otra página, pero no. Aquí sí. Ya. Una partícula alfa, el núcleo de un átomo de helio, se desplaza al interior de un tubo. ¿Ya? Tenemos aquí entonces una partícula alfa se desplaza al interior de un tubo
recto al vacío que mide 2 metros. Hay una distancia que tendrá que recorrer de 2 metros. Forma parte de un acelerador de partículas. La partícula alfa entra en el tubo en el tiempo t0, t igual 0 segundos, con una velocidad inicial, vamos a decir, 9,5 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Y sale por el otro extremo en el tiempo 8 por 10 a la menos 7 segundos. 8 por 10 a la menos 7. Ya. Si su aceleración es constante, tenemos una aceleración constante, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿qué valor tiene? ¿Cuál es su velocidad cuando sale del tubo? Velocidad final. Al salir del tubo. Ya. Unos minutitos para que lo hagan. O por lo menos lo vayan analizando. Alguien lo hizo ya. No, profesor, no incomodaría si nos salíamos en mi grupo salía de reunión para hacer el taller, ¿Ya para quieren salir? terminarlo. Ah, No, ya, ya. para terminarlo hoy día. Es que igual hay varias cosas que hacer, sobre todo porque varios tenemos el tema de la práctica. Ah, ya, ya, ya. ¿Me incomodaría? No, no, no. Eh, ¿Quién es su grupo? Carlos Sebastián Jaque, ¿quién se lo que aquí? Sería Patricio Rosas y me falta alguien. Rienzi López. Ya. Rienzi López. Oye, bueno, yo voy a destacar lo voy a cortar esto de Meet. Voy a hacer un Zoom. ¿Quieren que haga un Zoom para que tengan salas o quieren hacerlo No, así no hay problema. desconectado? Igual tenemos nuestra propia plataforma también. Hay una gratis. Ah, bueno. Ya pues, no hay problema. Ya, profe. Profe, ¿hasta cuándo el plazo? Hasta las 13:30. Vale, gracias. Ya. Bueno, como estoy ocupando el recreo sería hasta las 14. Pero era más para mostrarles este ejercicio. Bueno, aquí en este problemita lo voy a dejar solo encaminado, porque es uno de las, justamente que aparece en el taller. Aquí vamos a decir que este es el eje X, ¿cierto? Por efectos prácticos de que eh, nos conviene, ¿sí? A lo largo del tubo. Entonces su dirección positiva va a ser hacia allá y así nos evitamos que tener algún valor, o si nos da un valor negativo o lo que sea, ya vamos a ver qué significa que va de vuelta. Lo que no creo que pase aquí. Entonces, vamos a decir que el origen de esto, o sea, la entrada del tubo empieza todo, para el cálculo. Entonces, el origen acá, la posición inicial, está donde está el tiempo inicial y la velocidad inicial, aquí, cuando entra la partícula aquí. ¿Mm? Entonces, nos piden calcular la aceleración. La aceleración como variación de la velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? Pero tenemos una distancia de 2 metros, así que podemos hacer una relación ahí de distancia es velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado.
porque podemos usar ese valor de distancia. Aparte que esto viene con velocidad inicial, así que ¿cuánto es la velocidad inicial? 9,5. Bueno, eso es un 9. ¿eh? Así que ahí podemos calcular la aceleración. Voy a dejarlo expresado, ahí ustedes lo pueden. Podemos hacer una relación despejando acá, porque un medio de la aceleración, ya, pasaría dividiendo a la distancia. Bueno, esto de aquí pasa restando. La distancia es la posición, ¿cierto? Acuérdense que cuando uno habla de distancia dice posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta posición final, a nosotros nos interesa la velocidad final. Podríamos decir que es, entonces estoy despejando, por eso. Va a ser la distancia, ¿cierto? Recorrida de menos velocidad inicial por el tiempo. Por si paso de aquí, está sumando para pasar restando para allá. Y partido por un medio de t cuadrado. ¿Cierto? Ahí puedo obtener la aceleración. Y después, la otra pregunta, la velocidad final. Bueno, la velocidad final está más fácil porque tengo la velocidad inicial y teniendo la aceleración y teniendo el tiempo, velocidad inicial más la aceleración por el tiempo y ahí puedo obtener la velocidad final. Ya, eso nomás. Bien, entonces, bueno, ahí está encaminadito. Como les digo, ese aparece en el taller, así que más o menos para que sepan un poquito cómo hacerlo. Voy a cortar el taller ya está disponible ahí en el UCampus. Lo hacen en grupos de hasta 4. Voy a mandar una invitación por Zoom para quien quiera hacer una salita y tenga dudas, si quiere. Y si no, puede desconectarse y hacerlo y después lo sube. ¿No? Voy a abrir la tarea, ¿ya? Ya, profe, bacán. Voy a mostrar al tiro el taller, ¿ya? Está en formato PDF y en Word. Ahí está. Pregunta 1. Hay que hacer calcular esos vectores. Considere los vectores F1, F2 y F3, que son fuerza, por eso se llaman F, donde el módulo de F1 es 10, el F2 es 5 y el F3 tiene su origen en el origen del sistema. Ese hay que calcular. Exprese cada uno de los vectores en componentes cartesianos, o sea, hay que calcular las componentes en X y en Y para cada uno. Determine el vector resultante de la suma de F1, F2 y F3. Y encuentre la magnitud y la dirección del vector resultante. Y determine el ángulo entre F1 y F3. Entre F1 y F3, que hay que calcularlo, porque el único que no viene, habría que calcular el ángulo. Y el ángulo se calcula con el producto punto. Así que no es complicadito. Después, un bus de Transantiago viaja con rapidez de 5 metros por segundo. Al pasar por un paradero lleno de estudiantes, comienza a acelerar con aceleración constante de 2 metros segundo cuadrado, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Determine la distancia a la cual se encuentra el paradero a la cual se encuentra del paradero a los 3 segundos. La velocidad del bus a los 3 segundos, en ese mismo tiempo.
La distancia a la cual se encuentra el paradero cuando su rapidez es de 14 metros por segundo. O sea, como 50 kilómetros por hora. Bueno, las mismas fórmulas que usamos anteriormente. Después, un automóvil se desplaza por una carretera que es paralela a la vía de un metrotren. El automóvil se detiene ante un semáforo que está con luz roja, en el mismo instante en que pasa un metrotren con una rapidez constante de 12 metros por segundo. El automóvil permanece detenido durante 6 segundos y luego parte con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Determine el tiempo que emplea el automóvil en alcanzar el metrotren, porque van paralelos ahí. Medido desde el instante en que se detuvo frente al semáforo. La distancia que recorrió el automóvil desde el semáforo hasta que alcanzó el metrotren y la rapidez del automóvil en el instante que alcanza el metrotren. Lo mismo ejercicio de alcance que vimos. La partícula alfa es la misma que le estaba explicando yo. ¿Sí? ¿Qué aceleración y cuál es su velocidad final? Y por último, toda magnitud física puede multiplicarse por 1 sin que cambie su valor. Por ejemplo, un minuto es igual a 60 segundos, de modo que 1 es igual a 60 segundos partido por un minuto. Es una relación de conversión. ¿Sí? Así también, un pie es igual a 12 pulgadas, de modo que 1 es igual a un pie partido por 12 pulgadas. Usando los factores correspondientes de conversión, calcule la rapidez en metros por segundo equivalente a 55 millas por hora. El volumen en centímetros cúbicos de un tanque con capacidad de 16 galones de gasolina. O sea, en el fondo, bueno, yo creo que se han dado cuenta, pero en el fondo es un problema de conversión de unidades. ¿Ya? Está bien fácil ese. Eso es todo. Viene una hoja de más nomás, pero. Ya, así que voy a mandarle por Zoom por si alguien tiene dudas, entonces ahí podemos hacer una salita si quiere con su grupo. ¿Ya? Ya, jóvenes, igual tómense unos 10 minutitos, porque la entrega no va a ser a la 1:30. ¿Ya? Yo sé que tienen que almorzar y todo, así que puede ser bueno, ahí vemos, ¿ya? Pero háganlo, traten de hacer todo lo que puedan en la clase. Ya, nos vemos en la otra plataforma. Chao, profe, decía. Ya. Profe, ¿Sí? Ah, chao, me dijo. Ya. sí, sí. Ya. Ya. Pues yo estaba ahí sin cámara, disculpe. Ya, sí, pues se me había pasado el ratito. Vamos a cortar esto.